Muy bien. Por último, les dejé checar el teorema del reemplazo, que es lo que aparece aquí en azul. Bueno, antes de ver el teorema, vamos a ver con un ejemplo qué es lo que nos estaría diciendo. Nos dice, si tú tienes un espacio vectorial B y una base con n elementos, si tienes un conjunto S linealmente independiente, nosotros habíamos visto en un resultado previo que un conjunto generador va a tener más elementos que un conjunto linealmente independiente. Entonces tenemos esta condición, ¿no? Siempre n menor o igual que n en este caso. Bueno, pero si tú tienes un conjunto linealmente independiente y una base beta, entonces el teorema nos dice, va a existir un subconjunto en tu base con lo que resta para que alcances n menos n, tal que al unirle al conjunto linealmente independiente que tú tenías, ya te genera. A grandes rasgos, ¿qué nos está diciendo? Si tú tienes un conjunto linealmente independiente, entonces lo puedes completar usando una base a un conjunto generador. Entonces, para esto vamos a ver este ejemplo. Sabemos que este conjunto beta que estoy describiendo aquí, bueno, es la base canónica y es la base canónica de R3. Y vamos a tomar ese como este conjunto, el que tiene al vector 3, 0, 0 y el vector 0, 2, 0. ¿Qué podemos ver de este conjunto S? Bueno, primero es linealmente independiente. Si hacemos las cuentas, nos va a salir que es linealmente independiente. Y otra cosa que podemos ver es que una combinación de elementos con estos dos vectores, cuando hacemos la combinación, nos va a salir un vector donde la primera coordenada es real, la segunda también, pero la tercera coordenada necesariamente es 0. Entonces, cualquier combinación de elementos que estén en S, la tercera coordenada es 0. Es decir, el generado por S, porque recordemos que el generado era la colección de todas las combinaciones, no va a ser todo R3, o sea, nos van a faltar todos los que no tengan tercera coordenada no 0. Entonces, el generado está contenido en R3, pero no es todo R3. Muy bien. El teorema nos diría, bueno, este tiene 3 elementos y aquí tienes un conjunto con 2, entonces debe existir aquí en beta un elemento más, porque sería 3 menos 2 aquí, tal que cuando tú se lo pegues a ese, ya generas a todo R3. Ok, entonces vamos a hacer una observación. El 1, 0, 0, si se dan cuenta, es una combinación lineal del primer vector. O sea, si tomo el primer vector y lo multiplico por 1/3, ya obtuve el 1, 0, 0. Quiere decir que este elemento, este primer vector, está en el generado por S. Entonces, si lo tomo y se lo agrego a S, el generado no me va a cambiar porque ya de por sí está en el generado. Entonces, si yo agrego el 1, 0, 0 a S y luego tomo el generado, me va a salir el mismo generador que S y ya justifiqué que no va a ser todo R3. Entonces, el primero no me sirve. De igual forma el segundo, porque el segundo es combinación lineal de este vector. Entonces, no me va a servir este tampoco. Por lo que resta que este, justo el último, el 001, cuando se lo uno a este conjunto, pues ya ese va a ser el que me va a generar a todo R3, que es lo que escribo acá. Y no solo eso, sino que aparte, como son linealmente independientes, pues va a ser base. Y bueno, también un resultado de este teorema del reemplazo es qué pasa si pues, tu conjunto linealmente independiente ya tiene n elementos. Si estoy en ese caso, que es justo, tomé un linealmente independiente, pero con n elementos, que es la misma cantidad de elementos de la base, por el teorema anterior, debe existir un subconjunto. Pero este subconjunto, ¿cuántos elementos debe tener? N menos el número de elementos del que es linealmente independiente, pero en este caso es N. Entonces, S' va a tener 0 elementos. Quiere decir que S' es vacío. Y quiere decir que cuando haga la unión de S con S', pues me va a dar S. Entonces, por el teorema, tengo que S va a generar. Y como ya es linealmente independiente, entonces ya va a ser una base. Muy bien. Y bueno, por último, pues vamos a ver cómo se hace ese teorema del reemplazo.
Bien, entonces para el teorema del reemplazo voy a considerar este conjunto desde Y1 hasta Ym, linealmente independiente, con M más chico que N. Y la prueba se hace por inducción sobre la cantidad de elementos de S. Muy bien. Si M es 0, quiere decir que aquí no tengo elementos. Si aquí no tengo elementos, S es vacío. Entonces voy a considerar pues S' como toda la base. Y el resultado va a ser cierto. Entonces mi hipótesis de inducción ahora es, supongamos que el resultado es cierto para conjuntos linealmente independientes, con M entre 1 y N elementos, y ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un conjunto linealmente independiente, pero ahora con M más 1 elementos. O sea, voy a hacer el paso inductivo ya. Bien. En la prueba lo que hace es que este conjunto es linealmente independiente. Y nosotros habíamos visto que si tienes un conjunto linealmente independiente, cualquier subconjunto sigue siendo linealmente independiente. Entonces voy a tomar el conjunto y voy a quitar el último, que lo escribiría así: y menos el unitario de S menos el unitario de Ym más 1. Este conjunto es linealmente independiente y tiene uno menos que el que tomé original, entonces voy a aplicar hipótesis de inducción. Entonces para este conjunto va a existir un subconjunto S1 con n menos m elementos, tal que lo puedo, cuando lo considero y le pego el subconjunto, pues ya me da el generado todo el espacio. Muy bien. Ahora me voy a fijar en Ym más 1. Ym más 1 es un vector y este conjunto que está aquí genera. Entonces a Ym más 1 lo tengo que poder escribir como una combinación de esta forma. Muy bien. Entonces, la primera observación. Va a existir un BI que es distinto de 0. En esta suma, lo que estoy diciendo es que a partir de aquí va a haber un escalar no 0. ¿Qué pasaría si todos los escalares de aquí fueran 0? Entonces, si todos los escalares de aquí fueran 0, todos los BIs, sumando se iría, ¿no? Todo esto. Entonces obtendría que Ym más 1 es una combinación de puros Yis, que es lo que escribo acá. Pero esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque ese es un conjunto linealmente independiente. Los conjuntos linealmente independientes tienen esa propiedad por definición que ningún elemento en ellos se puede escribir como combinación de los otros. Entonces eso no puede pasar. O sea, no puede pasar que todos los BI sean 0. Por lo tanto, va a existir un BI distinto de 0. Voy a suponer que el primero fue distinto de 0, B1. Muy bien. Entonces tengo esta combinación y B1 fue distinto de 0. Lo que voy a hacer es voy a despejar Z1. Si despejo Z1... Perdón, profesora. Dime. Para poder aplicar eso de m más 1, tendríamos que pedir que sea m más chica que n, ¿no? O sea, que se cumpla la restricción y no puede llegar a la igualdad. Sí, o sea, como tenemos atrás. esta condición, esto. M va a ser más chico estricto que N. Ah, es que arriba dice 1 es más grande que m, pero es más chico que n, pero debe ser la ¿Por qué esto? ¿Por estricta. qué yo puedo suponer esto? ¿Sí? ¿Esa es la pregunta? Digo que tendríamos que ser estricta, que sea menor que n, ¿no? Para poder aplicar la de m más 1 es menor que n. Porque si m es igual a n, ya fue. Pero ya estoy en el paso inductivo. En el paso inductivo ya estoy suponiendo que M más 1 ya es menor o igual que N. Ok. ¿Sí? Por eso ya cumplimos entonces. Sí. Ok, gracias. Sí, bueno, nada más me faltó como que comentarles eso. Sí, ya cuando estamos en el paso inductivo, como ya estamos suponiendo M más 1 menor o igual que N, ya tenemos que M es más chico estricto que N, que es lo que dice su compañero. Por eso ya podemos seguir con esto, ¿no? O sea, aquí ya sí nos aparecen ZIs y cosas así, ¿no? En la construcción. ¿Sí? ¿Dudas de eso? Bueno, sí. Ok. Entonces me quedé en Z1, ¿no? Dije, Z1 lo voy a despejar, lo voy a escribir así. Ok, entonces vamos a fijarnos que nos está saliendo como una combinación de elementos, pero ¿quiénes son los elementos? Me aparece Y1 así hasta Ym más 1. Los Ys eran los elementos de S. Y
aquí me aparece Z2 hasta Zn-M. Entonces me están apareciendo casi todos los Z, salvo el Z1. Los Z's, el conjunto de los Z será, le habíamos llamado S1. Entonces, el conjunto que está de este lado, lo que voy a marcar aquí, sería S1 menos Z1. Y le voy a poner por nombre S'. Entonces, Z1 está en este subespacio, en el generado por S unión S', ya denotado así. Okay. Por otra parte, ¿cuántos elementos tiene S'? Pues S' es S1 menos Z1. S1 tenía N menos M elementos, eso lo tenemos de la hipótesis de inducción, y le estoy quitando todavía otro elemento, entonces sería N menos M menos 1, que lo puedo reescribir de esta forma. Entonces al menos este S' está teniendo la cantidad de elementos que nos pide el teorema. Lo que nos falta ver es que, en efecto, cuando tomo S y le uno S', pues me da el generado. Pero a ver, vamos a checar primero eso. ¿Qué pasa con el conjunto que está aquí? Este conjunto, si ya lo escribimos con elementos, pues me da este conjunto. Todos los y hasta m, y luego z2 hasta el último z, n menos m. Y el conjunto que está acá es todos los y, o sea, aquí aparece ym más 1 también, y los z a partir de 2 hasta n menos m. Entonces, este conjunto se mete en el conjunto generador, pues entonces también se está metiendo en el subespacio generado. Sí, todos van apareciendo, de hecho este tiene uno más, ¿no? Entonces, este conjunto se mete en el subespacio generado. Z1 es un elemento del espacio generado. Entonces, si yo tomo este y le uno este, van a meterse en el subespacio generado, que es lo que escribo acá. Pero a ver, ¿esto qué pasa? Tengo que este subconjunto se está metiendo en el espacio generado, entonces al considerar el subespacio generado, el subespacio se va a meter también en este espacio. Pero S', recordemos quién era. S' era S1 y le quita Z1. Entonces, si tienes S1 y S1 le quita Z1 y después le unes Z1, te vuelve a dar S1. ¿Sí? O sea, lo que está aquí en amarillo es S1. Pero estamos obteniendo lo siguiente. Esta unión de dos conjuntos, el generado, sabemos ya, por hipótesis de inducción que escribí aquí, que era todo B. Entonces, estoy obteniendo que B está contenido en este subespacio. Es decir, ya tenemos la igualdad, ¿no? O sea, ya todo el espacio se metió en el espacio generado por este conjunto. Y la otra contención también se da de manera trivial porque vimos que el subespacio generado de cualquiera es un subespacio. Que S unión S' me da todo B, y S' justo tiene n menos m más 1 elementos. Y ya con eso obtenemos el resultado del teorema.